Fabricio Escajadillo conversa con César Vidal. Doctor César Vidal, ¿cómo está usted? Buenos días. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Ahora mismo estoy en Miami y encantado de que nos encontremos. Qué bueno, doctor. Lo primero que quería preguntarle hoy día es sobre este tema del Colegio de Pediatras en Estados Unidos que han rechazado el uso de terapias de hormonización y de cirugías a jóvenes con la llamada disforia de género, lo que ha ocasionado una especie de revuelo en Estados Unidos. ¿Cómo ha visto usted este tema? Bueno, vamos a ver, la verdad es que el Colegio de Pediatras ha tardado mucho en hacerlo, porque en realidad esto se origina por un informe que se elabora a lo largo de 4 años en el Reino Unido y que lo elabora una pediatra británica que es la doctora Cass. Entonces, el informe de la doctora Cass, que es un informe, ya digo, recogiendo datos y contrastando casos a lo largo de 4 años, llega a la conclusión de que aplicar a niños y adolescentes el tratamiento para la conversión de género, cambio de sexo, como se le quiera denominar, en términos generales es una monstruosidad. Y es una monstruosidad porque implica que a una criatura la vas a castrar en el caso de que sea un varón o la vas a vaciar en el caso de que sea una hembra, y eso es irreversible, pero además le empiezas a bombear una serie de hormonas del sexo opuesto, que es un tratamiento que va a durar hasta el final de su vida y que no se va a poder quitar de encima nunca, incluso aunque tú lo operes supuestamente de cambio de sexo, eso le va a llegar hasta el último día de su vida. Para terminarlo de arreglar, eso tiene muy malas consecuencias. Hay mucha gente que en un momento determinado se arrepiente del cambio de sexo que le han asesorado para ir en esa dirección, siendo un niño o siendo un adolescente. El porcentaje de suicidios se multiplica, es decir, tú en estos momentos tienes más de 12 veces más probabilidades de suicidarte si has iniciado cualquiera de estos tratamientos que si no lo has hecho, y la situación de la persona encima no mejora, es decir, asumes una mayor posibilidad de suicidio, que te estén hormonando hasta el final de tus días, etcétera, y sin embargo eso no significa que luego te sientas feliz, contento porque tienes el sexo deseado, etcétera, sino que en muchos casos la persona se hunde en una depresión que lo puede llevar hasta el suicidio. El informe de la doctora Cass, claro, tuvo una repercusión tremenda en Gran Bretaña, donde ha provocado la supresión de este tipo de tratamientos para los menores de edad. Y claro, inmediatamente la cuestión es qué van a hacer en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos la Asociación Nacional de Pediatras va a decir algo, se van a dar por enterados, van a mirar hacia otro lado. Bueno, pues al final el peso de la evidencia, de la documentación, es tan voluminoso que en Estados Unidos han terminado por recomendar que no se proporcione este tipo de tratamiento a menores de edad. Y claro, lógicamente, los lobbies homosexuales pues han empezado a aullar porque se les escapa un banco de capturas que llevan siguiendo desde hace décadas y que seguramente se les van de las manos. De modo que eso explica, primero, que en Estados Unidos la decisión se haya tomado a bastante distancia de la que han tomado en Gran Bretaña, explica que finalmente la hayan tomado porque es que la documentación es absolutamente demoledora, y al mismo tiempo explica la enorme cólera de aquellos que defienden la ideología de género, porque una de sus banderas al final te tienen que decir: es mentira lo que ustedes dicen, desgracia usted a la gente de por vida, es irreversible y desde luego en menores de edad consideramos que no se tiene que administrar. ¿Y este pedido del Colegio de Pediatras podría tener algún eco en las autoridades o solamente ha sido un grito al viento nada más? No, sin ningún género de dudas que lo va a tener, porque de hecho ya hay estados en Estados Unidos donde este tipo de tratamiento está prohibido para menores de edad. O sea, no es algo que aparezca de repente, esa sensibilidad ya existía en la sociedad de Estados Unidos, y hay estados donde ese tipo de tratamientos no los puede asumir un niño o un adolescente.
Claro, ya con lo que sería el equivalente al colegio de pediatras en otros países, apoyando esa visión, pues evidentemente esto va a tener una enorme repercusión. Yo me imagino que en algunos estados donde el lobby gay es muy fuerte, porque son estados gobernados por el Partido Demócrata, harán todo lo posible, removerán cielo y tierra para impedir que esto se imponga, pero yo creo que significa un gran avance y que resulta muy difícil mantener este tipo de tratamiento cuando en última instancia es que no hay vuelta de hoja en el hecho de que es muy dañino para niños y para adolescentes. Entonces, su reflexión final sobre ese tema tan delicado, doctor, ¿cuál sería? Pues serían varias reflexiones, pero me voy a quedar con una, y es que en última instancia la defensa de la verdad, la defensa de la vida y la defensa de la familia acaba imponiéndose en muchos casos. Y frente a la gente que tiene una visión pesimista, que dice, bueno, es que ya estamos cerca del reinado del anticristo, es que nos van a arrebatar, etcétera, y demás sandeces que se repiten tan a menudo, lo que hay que hacer es dar ese testimonio de Jesús, no preocuparse de esas bobadas y efectivamente darse cuenta de que en la sociedad hay que ser sal y luz. Y cuando se es sal y luz, muchísimas veces podemos ver cómo se alcanzan victorias, aunque por supuesto es mucho más cómodo ser un holgazán, ser un necio, sentarse cruzado de brazos y decir que el arrebatamiento pues va a ser en en el mes de otoño o en la época del otoño. Muchas gracias, doctor, muy amable. Continuamos en Hora Punta con Fabricio Escajadillo. Bien, estamos aquí en el set con Luis Pacheco Mandujano, el doctor Pacheco Mandujano, abogado penalista, conocido, analista político, opinante permanente en medios de comunicación. Está con nosotros para hablar del caso de Morgan Chero. A ver, la cronología de la historia, ¿verdad? De Morgan Chero, un ministro, creo que ya debería ser considerado un ministro fallido por el exabrupto y la insistencia en no terminar de pedir disculpas completamente, etcétera. Pero antes de entrar a ese tema, doctor Pacheco Mandujano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Fabricio, encantado de estar en el programa. Sorprendente lo del Colegio de Pediatras de Estados Unidos, ¿verdad? El tema que acaba de tocar el doctor César Vidal. A ver, están pidiendo que se cese con este bombardeo de hormonas a los chicos menores que están sufriendo mutilación de sus miembros, de las mamas, etcétera, porque el índice de suicidios se ha disparado en Estados Unidos entre ellos. En Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Argentina, en Holanda, y son datos que se han estado ocultando. Pero la verdad del asunto es que finalmente esto es lo que se buscaba, o sea, eliminar la mayor cantidad de población a través de medidas como estas, generando y provocando el suicidio, la eutanasia, la aplicación de vacunas que realmente son una suerte de métodos asesinos a mediano y largo plazo, entre otros, ¿no? Así que esta decisión que ha tomado el colegio allá en Estados Unidos, esperemos que sea escuchada por la administración de Biden, que curiosamente, siendo un hombre que se proclama católico, ¿no? Cristiano, digamos, en buena esencia, más bien se ha convertido en un avalador de todo lo que representa la anticristianidad en el mundo. ¿No es conspiranoico hablar así, doctor? No es así, no estamos siendo demasiado irresponsables al hablar de todo esto, porque finalmente puede ser que los chicos se estén suicidando, no sé, por otra cosa, no sé. Realmente la causa de los suicidios y la causa de todo este problema que estamos viendo entre los chicos con disforia de género parte de una política, progre, woke, que está impulsando este tipo de cosas, que está haciendo pasar, como dicen algunos, lo bueno por lo malo? Ojalá fuera conspiranoico, ¿no? Pero si tú te pones a analizar la data, vas a encontrar que un alto porcentaje, no lo tengo en mente en este momento con cifras exactas, un alto porcentaje de personas que han decidido, por ejemplo, en el caso de los varones, realizar sus procesos de transición, como le llaman, ¿no? No solamente
sometiéndose a operaciones de implantes, sino finalmente a operaciones de masculación, es decir, eliminándose el miembro viril y creando vaginas artificiales, finalmente terminan arrepintiéndose. Y no solamente terminan arrepintiéndose, sino que caen en proceso de depresión. Y como tú sabes, la depresión es la puerta abierta al suicidio. Son unos huecos negros que muchas veces terminan en el suicidio. Ah, sí, porque además es una enfermedad silenciosa. O sea, tú puedes estar delante de una persona depresiva con tendencia suicida y no lo vas a ver. Recuerda el caso de Mónica Santamaría, que es más o menos de nuestra época. ¿A quién se le hubiera podido pasar por la cabeza que una chica así es, una chica tan alegre, tan llena de juventud, que tenía el mundo por delante? Sin embargo, no solamente estaba deprimida, sino que además tenía tendencia suicida y finalmente llegó a ejecutar. Entre otros tantos personajes conocidos del mundo artístico en el Perú, de lo que ordinariamente se llama Chollywood, y que tienen ventana por la televisión, pero ¿y los que no la tienen? Y ese es el caso precisamente en Estados Unidos. Entonces, tú sabes que allá el control de naturaleza proteccionista de los ciudadanos, porque en Estados Unidos sí existe institucionalidad y ciudadanía, sigue rígidamente un seguimiento permanente a los fenómenos sociales, como por ejemplo el suicidio, y investigan cuáles son las causas del suicidio. Aquí en el Perú tú te enteras que hay, no sé, 5 o 6 suicidios, será pues al mes o al año probablemente. Pero dime, ¿el Ministerio de Salud tiene un área que se encargue de investigar la causa de ese suicidio? La respuesta es no. En Estados Unidos es distinto, ¿no? Allá sí investigan la causa del suicidio. Entonces, los resultados son precisamente los que ha comentado César Vidal, ¿no? Entonces, no estamos hablando de algo conspiranoico, de una esquizofrenia política antiprogre. No, son datos reales, que son innegables. Y como decían los romanos hace 2000 años, contra facta non argumentum, contra los hechos no hay argumento que valga. Bien, estamos con el doctor Luis Pacheco Mandujano, abogado penalista, venido aquí a Hora Punta, Metel Radio 100.1. El tema de la invitación era Morgan Quero. Doctor, a ver, el tema me hace recordar a la portada de Correo el día de hoy. Lo ponen a Quero junto con la señora Hernández, con la señora Ángela Hernández, ministra de la Mujer, y dice pedirán disculpas. Y esto es de acuerdo a lo que han anunciado, han adelantado los dirigentes Aguajún, Romero Orrego y Raquel Caicat. Esto tras reunirse con ellos dos, con el ministro de Educación y el ministro de la Mujer, quienes se han referido en algún momento a que los abusos sexuales que han sufrido estudiantes allá en la comunidad de Condorcanqui, en Amazonas, no son otra cosa que prácticas culturales, un exabrupto, un dislate mayor. En principio, ¿cómo lo ve usted, doctor? Bueno, me parece en principio que este es el tipo de ministros que se ha venido eligiendo, no solamente en este gobierno y en el anterior, sino es una seguidilla de personajes carentes de preparación y formación, no solamente en el mundo de la política, sino también de la administración pública. Es decir, gente improvisada que finalmente se convierten en administradores del caos y las naderías. Porque fíjate tú, el Perú ha entrado en un proceso de estancamiento, y más que estancamiento, de retroceso, más o menos en el momento en el que Kuczynski renuncia al gobierno e ingresa a Vizcarra, y luego ya la caída es de manera, para utilizar un término físico, es caída libre, la del Perú en cuanto a crecimiento en todo sentido, educativo, económico, cultural, etcétera. Sin contar la crisis moral en la que nos ha sumido eso. Además, ¿no? Y que, bueno, es también una ola que atraviesa el mundo entero, ¿no? Muchas gracias. Ahora bien, estamos con este señor que yo no sé si podría decir preguntarme si no tiene asesores. Fabricio, aun cuando los tenga,
los asesores generalmente en estos últimos tiempos son de la misma o de peor calidad que los ministros, que los congresistas y en términos generales de todo personaje público que se encuentra a cierto nivel como este señor, ¿no? Entonces, seguramente él ha conversado con su entorno y ahí le han hecho ese comentario francamente torpe, ¿no? Para no decir otra cosa, que es una práctica cultural. Los profesores no son aguajón, por lo tanto no estamos hablando de prácticas culturales. En consecuencia, este señor, en el minuto de haberse conocido el hecho del exabrupto, debió haber, por dignidad, renunciado. Primero viajar a disculparse personalmente y luego irse. Y, es más, ¿por qué no? A ver, ¿qué pasa por la cabeza de Dina Boluarte, doctor? Yo no sé, obviamente no sabemos realmente lo que pasa, pero ¿qué debería pasar por la cabeza de un presidente de la República que tiene a un ministro de Educación hablando una tontería como esa, sin disculparse y sin presentar su carta de renuncia, para mantenerlo en el cargo con todo lo que está ocurriendo alrededor, la fragilidad de un gobierno como el de Dina Boluarte, agarrado con hilitos? Que además arrastra torpemente esta situación, un efecto que es el que busca la gente que se encarga de generar los procesos de desestabilización. Porque ahora no solamente se exige que pida disculpas este señor, sino que además se exige que sea el Estado peruano el que pida disculpas. Y me sorprende mucho que Gustavo Adriancén, un hombre cuajado en el ámbito de la política, haya aceptado semejante petición o exigencia. Te voy a decir por qué, Fabricio. Principio fundamental de la ciencia política. El Estado no pide disculpas. Jamás. Correcto. El Estado no puede pedir disculpas. Podría pedir disculpas en todo caso este personaje y fuera del Estado, pero el Estado no. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú le pides a una persona o le exiges a una persona, en términos naturales, de personas naturales, que ésta se disculpe por un error, una falla, un insulto, un agravio, pues tú puedes quedarte conforme con esa disculpa dependiendo si es que esa persona se encuentra más o menos dentro de un rango de tu nivel social, cultural, religioso, qué sé yo. Pero cuando tú le exiges a una persona que se encuentra en un nivel superior, la exigencia de disculpas no es realmente para sentir la satisfacción de encontrar que esa persona reconoce su error, sino es para humillarla. Entonces, esa es precisamente la finalidad. ¿Y quiénes son los que permanentemente utilizan este tipo de exigencias? No son las ONGs progres y caviares que se han encargado de sentar prácticamente en el banquillo de los acusados morales al Estado peruano en repetidas ocasiones para que el Estado pida perdón, como si el Estado fuera el criminal, independientemente de las personas que ejecutaron actos criminales o torpes. El efecto es que finalmente tú produces la humillación del Estado, el descalabro de las bases institucionales sobre las que se construye y terminas, voy a utilizar un término progre que a mí me parece detestable, pero que creo que viene aquí al cuento. Terminas empoderando a estos sujetos que lo que buscaban era humillar al Estado. Y te digo que me sorprende que Gustavo Adriancén haya caído en este juego, porque yo recuerdo clarísimamente que el año 2015, cuando él era ministro de Justicia del señor Humala, las ONGs pro aborto, estoy hablando de estas ONGs verdes, ¿no? Y que defendían el caso de dos señoritas que se suicidaron por la violencia de género.
¿ya? Y fueron el caso de K y G, si no me falla la memoria, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte, dentro de los procesos de resarcimiento, estableció que el Estado tenía que pedir perdón a los familiares. Gustavo Adriancén se negó completamente. Muy socialista ese razonamiento, muy de dialéctica encontrada de ideas para destruir lo establecido y generar una nueva estructura de Estado. Efectivamente, pues, ¿no? esa era la finalidad. Entonces, Gustavo Adriancén se negó absolutamente. Pero al final, presionado por Humala, tuvo que ceder. Pero tuvo la inteligente decisión de hacerlo en un acto a puerta cerrada y no pública, porque lo que se buscaba era el circo, ¿no? El escarmiento moral de la moral progresista, ¿no? Entonces, y ahora sí acepta de que van a ir, ayer yo le escuchaba y decía, todavía no tenemos fecha para viajar, o sea, aquí él mismo va a viajar para someterse al insulto, al escupitajo, al tomatazo, a los agravios, a las invectivas de la gente enardecida, porque ya están enardecidos, no solamente por la torpeza de este ministro, sino porque ya llegaron las ONGs y empezaron a usar el odio, el resentimiento, la cólera, manejando lo que Abimael Guzmán denominaba impulsar el odio de clase y... El odio bien dirigido, decía él, ¿no? Así, y Gustavo Adriancén cae en eso, por el amor de Dios. Si Gustavo Adriancén nos está escuchando en este momento o alguna persona que llegue a él, Gustavo, recuerda cuando tú eras ministro de Justicia, tú no permitiste eso, ¿cómo vas a permitirlo el día de hoy? Doctor, a ver, hay varias cosas por las que yo lo recuerdo a Morgan Quero. Primero, obviamente, las declaraciones controvertidas sobre abuso sexual que acaba de dar, ¿no? Luego, una defensa incondicional de Dina Boluarte. Ha aparecido como un chaleco, nos ha hecho recordar al Chauchiller. Incluso, Gustavo. Sí, antes de hacer el programa en Combates que yo produzco con Philip, siempre en estos últimos días estábamos en qué titular era más atractivo para pintar a Morgan Quero, y la verdad siempre las ideas que venían de acuerdo a la actualidad era la del chaleco, era la del ministro que está al frente de la defensa de Dina Boluarte, siempre apareciendo a defenderlo, antes de que diga el dislate, lo recuerda usted. Luego está la posición que tuvo él sobre la evaluación docente, es decir, eso de apoyar la incorporación de docentes que no pasaron o que se negaron a rendir evaluaciones, evidente pone en riesgo la calidad de la educación, etcétera, y sobre todo las propuestas, los indicios de reelección presidencial que el propio Quero se encargó de poner en el tapete nuevamente, relacionándolo obviamente a Dina Boluarte. ¿Cómo ve usted a este personaje? Más allá de lo que dijo sobre abuso sexual, con todo lo demás. Bueno, una persona absolutamente incompetente para el ejercicio del cargo. Incompetente profesional, incompetente como persona. Él no está en el gabinete decididamente para realizar una gestión administrativa de la educación en el Perú. Está ahí para hacer lo que tú has manifestado muy bien, ¿no? Para hacer el chaleco de Dina Boluarte, es decir, recibir las balas en nombre de Dina Boluarte. Pero además es un pésimo, un mal chaleco. Porque yo recuerdo chalecos que tenían calidad, ¿no? Recordabas a Gustavo Pacheco, por ejemplo. Indudablemente, pues si tú lo comparas con Gustavo Pacheco, no tiene él era talentoso, pues, ¿no? O Ferrero Costa, Augusto Ferrero Costa, ¿no? Que inclusive se encargaba de traducir lo que Toledo decía, ¿no? Lo que el presidente ha querido decir es tal cosa. El traductor de Toledo era. Pues, el traductor de Toledo. Entonces, esos eran, pues, buenos chalecos, ¿no? Pero este señor, además de ser un incompetente profesional para el ejercicio del cargo, es un pésimo chaleco, ¿no? Es que Dina Boluarte tiene la característica de reunirse con gente que está caracterizada por una medianía supina para abajo. Es imposible, sería imposible encontrar valores superiores a riesgo de las excepciones. Por ejemplo, su canciller es una persona excepcional en el mundo de la diplomacia, reconocido además Javier González Olaechea internacionalmente. Pero fuera de él, sí, dejo de contar. Sí, deja bastantes interrogantes, ¿verdad?
A ver, están tratando de aguantar el gobierno de Dina Boluarte, pues el que está pegada con babas, o sea, está bien complicado. Yo siendo, si fuese un ministro, me sentiría pues así, en una oficina en la que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, el techo se te puede caer encima en cualquier momento. Y no es el momento para decir ese tipo de tonterías, y menos aún para mantener a alguien así en el cargo. Creo que el pedido de renuncia debería haber sido desde el minuto 1 que dijo eso. Sin embargo, no ha ocurrido. Lo que no te dice mal solamente de Queros, sino habla mal de Dina Boluarte e incluso del PCM. Es que ella no es estadista, pues. Para ser estadista hay que tener ciertos dones, ¿no? O sea, no cualquier Cierto persona. instinto parece, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Es decir, un olfato, ¿ah? Una suerte de agudeza. Ya no te digo inteligencia académica, pero sí agudeza. Pizarro era un analfabeto que aprendió difícilmente a leer y a escribir, pero innegablemente era un estadista, un hombre sí, claro. que tuvo el coraje y la agudeza como para poder gobernar las nuevas tierras cuando el virreinato se extendió desde Panamá hasta Tierra del Fuego. Con pactos, con alianzas, con cercanías, con instinto, pues. Así es, efectivamente. Y al final, bueno, en aquella época, pues, tenía que terminar como las cosas terminaban, asesinado, porque el dicho era, ¿no? Esta será la espada con la que te mataré o con la que me matarás. Matarme o matarme as, ¿no? Así Como es, decían. así es, efectivamente. Claro, entonces, reitero, Dina Boluarte no es pues precisamente la persona dechada de conocimientos académicos, científicos, ya, bueno, le podemos perdonar eso. En un país como el nuestro es perdonable, ¿ya? Aunque indignante. Pero lo que no le podemos perdonar bajo ningún punto de vista es que si se ha atrevido a tener el coraje de ser presidente del Perú, tenía que haber tenido esa agudeza. Pues si no, esto es, bueno, ya en el cargo aprendemos, ¿no? Bueno. A ver, doctor, estamos con el doctor Luis Pacheco Mandujano, abogado penalista, está aquí con nosotros para hablar de algunos temas de coyuntura. Estamos hablando sobre el caso de Morgan Queros, si realmente debe renunciar, ministro fallido, ¿no? Antes de continuar con él, quiero agradecer el olor del café que le han servido a mi buen amigo Luis Pacheco Mandujano. Inunda la habitación. Yo no puedo tomar café por la presión alta, pero me encanta el olor. Y quiero agradecer a quien nos está sirviendo tan agradablemente. Yo quiero mandarle un agradecimiento a nuestros amigos de Café Impacto Online, que todos los días atienden a nuestros invitados, a nuestros amigos que vienen aquí a Betel Radio con el amor característico de ellos. No solamente brindándonos un café exquisito, sino también, además, un desayuno. Que si quieres comerte un buen sándwich, si quieres comerte un buen desayuno, un tentempié, como decían antiguamente, con un buen café, ya sabes dónde ubicarlos. Están en la cuadra 17 de la avenida 28 de julio, en La Victoria. Café Impacto Online, librería Café Impacto Online, porque no solamente te venden café o te pueden dar un buen snack, sino que hay un ambiente tan agradable en donde puedes además comprar libros. Librería y Café Impacto Online te ofrece una, generosa, un montón de libros cristianos, de doctrina cristiana, pero también Biblias de todo tipo para regalos, para que se las regales a tus seres queridos, cuadros con versículos para tu oficina, para tu casa, etcétera. Librería Café Impacto Online en la cuadra 17 de la avenida 28 de julio en La Victoria. También está disponible ahí la nueva edición junio 24 de Impacto Evangelístico. La revista Impacto Evangelístico está también en Librería y Café Impacto Online y por supuesto puedes ubicarla también en impactoevangelístico.net. Bien, ¿qué va a pasar entonces con Dina Boluarte? Más allá de que si va a renunciar o no. Perdón, un comentario antes por lo que el cherry que le has hecho a Café Librería y Café Impacto Online. En Colombia es muy común encontrar cafés librerías. ¿Ah, sí? Sí, tú te vas a cualquier... bueno, Colombia es el país del café. Entonces tú te vas a un café y no solamente puedes degustar la enorme variedad de cafés, desde los más ácidos hasta los más llenos de cuerpo, sino que además puedes culturizarte, ¿no? Con
una variedad impresionante de libros. ¿Será por eso que los colombianos tienen pues una cultura diferente? ¿No? Es verdad. Además, y siempre pues la idea del café ha estado emparentada con la cultura. ¿verdad? Sí, sin duda. Con la cultivación propia, ¿verdad? Con los libros, etcétera. Entonces me alegra mucho saber que aquí en Lima hay una cafetería, librería, que además tiene una buena biblioteca cristiana, ¿no? Sí. El concepto es interesantísimo, yo recomiendo. Sinceramente no sabía de la existencia de esta librería café, pero gracias a ti voy a ir a visitarla y ojalá que empiece a tener mayor presencia en Lima. Se lo repito, están ubicados en la avenida 28 de julio, 1787 La Victoria. Bien, doctor, por favor. A ver, una persona que ha tratado de ser pitonisa en el Perú, la señora bloguera María Palacios, ha fracasado permanentemente en sus intentos, ¿no? Tú sabes que ella funge de periodista sin serlo. Luego se inauguró como meteoróloga, anunciando la llegada del fenómeno del Niño, que finalmente nunca llegó, y él lo anunció como una gran tragedia y cosas por el estilo. Luego se volvió inmunóloga cuando hablaba de las vacunas, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y en sus ratos libres es abogada, ¿no? Y en ese escenario, ¿no? Con una característica polímata que la define esta señora, ha intentado varias veces señalar que tal cosa va a suceder o que tal cosa no va a suceder. Pretender hacer eso en un país tan complejo como el Perú es hacer el ridículo. Y yo no quiero hacerlo. Si tú me preguntas cuál es el futuro de Dina Boluarte, habría que preguntarle pues a Agatha Liz, ¿no? A algún pitonizo probablemente. Así como está la fotografía en este momento, me parece que podría, y además personalmente, a pesar de que no he votado por ella y tengo que cargar la responsabilidad de ahora defender el statu quo por culpa de los cojudignos, me parece que y debería llegar al 28 de julio del 2026. Porque si no, de lo contrario... Lo decimos, a ver, apretando los dientes, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Porque, repito, nosotros nos hemos tenido que venir a cargar la responsabilidad de defender el statu quo de un gobierno tan improvisado como que es la consecuencia de la elección de Pedro Castillo, elegido por la torpeza pues de esta gente, ¿no? Que muy bien han sido llamados los cojudignos. Pero parece que no han aprendido la lección. No, quizás sí saben la lección, pero no les interesa. Hay este chico Orozco que aparece en las redes sociales, que no tiene ningún reparo en decir yo voy a volver a votar por Antauro Humala. Además de unas tonterías que ha hablado de que él le ve, bueno, ya, ni siquiera mencionar ese asunto, pero ha dicho que va a votar por sí, yo me la juego, de hecho, ¿no? Pase lo que pase, etcétera. Sí. Bueno, te confieso que a veces me gustaría que se cumpla ello para que cuando empiece el proceso de fusilamiento, los primeros en pasar por el paredón sean precisamente este tipo de imbéciles, ¿no? Pero bueno, ya esa es pues una expresión colérica. A ver, yo no sé qué cosa va a hacer Antauro Humala con ese Orozco que acaba de decir que le ha visto la entrepierna a su hermano Ollanta y que le parece que sí, que no. No sé, alguien con ese tipo de razonamientos, usted me comprende, no voy a ser explícito por el público que nos está escuchando. A ver, ese tipo de influencers son los que están agitando el terreno político para que aparezca un Leviatán, a ver, un Abadón el Destructor, ¿verdad? Como dice el libro de Sábato. De Ernesto Sábato. Que aparezca uno así para que destruya los pocos de escombros que nos queden donde estamos viviendo, ¿no? A ver, para seguir el hilo literario. El año 1973, el famoso filósofo francés existencialista Jean-Paul Sartre publicó un libro en 2 tomos titulado El idiota de la familia. Es un análisis filosófico de la vida del ilustre novelista francés también Gustave Flaubert.
Y en una parte en la que realiza el análisis, Sartre dice algo que yo suelo comentárselo a mis alumnos en la universidad siempre al inicio de cada ciclo. En los tiempos actuales el arma de la estupidez, el arma fundamental de las clases dominantes es el arma de la estupidez. O sea, es importante adormecer, idiotizar, imbecilizar a las masas. Y esto se logra a través de los procesos educativos, curiosamente. Y el proceso educativo tiene dos caras. El oficial, es decir, la educación básica regular, y tú podrás comprobar que el día de hoy mandamos a nuestros hijos al colegio no para que se ilustren, sino para que se idioticen cada vez más, ¿no? Y es lamentable. Sí. Los resultados de la prueba PISA son elocuentes. Y por otro lado tienes la educación informal que viene dada por los medios de comunicación de la prensa masiva, a los cuales se suman el día de hoy. Que muchas veces son mucho más eficientes, doctora. Hacen mejor su trabajo del propio colegio. O sea, en el hecho de meterle la cabeza a eso me refiero, cosas claro, a la cabeza, ¿verdad? Porque mientras un profesor de matemáticas serio se esfuerza inútilmente, creo yo, en enseñarle con pasión a sus estudiantes, por lo menos las operaciones básicas fundamentales, las 4, la potencia de la televisión lo lleva de encuentro a ese profesor 1.000.000 de veces. ¿Y qué decirte la potencia del TikTok? ¿No? O de los shorts, digamos. ¿no? Así es. Entonces, esta tenaza, es una tenaza porque tiene dos palancas, ¿no? Que aprietan la realidad para adormecer, idiotizar, imbecilizar. Y el papel que cumple este tipo de gente es, por un lado, el seguir la moda de la estupidización masificante y por otro lado tener conciencia de que uno es un idiotizador profesional. Por ejemplo, hay un par de personajes que se reputan cómicos que se denominan hablando huevadas, por ejemplo, ¿no? Primero, en alguna oportunidad... Ese es el nombre del programa. Ese es el nombre, ¿verdad? claro. En alguna oportunidad escuché alguna de sus intervenciones, pero te soy sincero, y yo no soy cucufato, puritano, ni nada por el estilo, ¿no? Me puede acusar de cualquier cosa, pero lo que yo detesto es la estupidez. Y lo que estos señores presentaban era cada estupidez que debían causar risa. Y francamente, a mí me llena de mucha rabia legítima ver que cada vez hay más gente que efectivamente puede soltar la carcajada fácil a partir de la estupidez. Eso da cuenta precisamente de que la gente ya está estupidizada, ¿no? Entonces, en una sociedad adormecida y estupidizada, tú lo único que puedes encontrar es esclavismo mental. Este es el 1984 de Orwell, lamentablemente. El mundo feliz de Huxley, ¿no? ¿Verdad? Un lugar en donde supuestamente vas a ser feliz, pero no vas a tener nada. Como dice el eslogan de este spot que ha lanzado la ONU y el nuevo orden mundial, etcétera. No tendrás nada y serás feliz, ¿verdad? La Agenda 2030, perdón. Así es, efectivamente. La Agenda 2030. A ver, doctor, quiero hacer con usted, antes de despedirnos, un juego. A ver, le voy a preguntar por una serie de candidatos que hoy más o menos están en la palestra. Algunos han confirmado, algunos no, para las elecciones presidenciales 2026. Para exponer quiénes son, para que la gente que nos está escuchando más o menos sepa de quiénes están calentando al ras de cancha y qué es lo que opina usted. Primero, quien está en boca de todos, Antauro Humala. ¿Qué le parece a usted? ¿Está loco realmente Antauro Humala? No, en absoluto. No, loco no está. No, es una persona totalmente cuerda, pero con rasgos psicopáticos evidentes, ¿no? El psicópata no es un enfermo mental, es una persona que carece de capacidad de empatía con las personas. Además, evidentemente está atravesado por los valores, vamos a llamarle así, de naturaleza más que autoritarios, autócratas, ¿no? Entonces, lo único que él puede ofrecer es lo que dice abiertamente y sin temor alguno, sin endulzar la píldora. Ahora, él es el hijo necesario
que la historia tenía que dar gracias a los procesos históricos que hemos venido a tener que vivir en estos últimos 20 o 30 años. O sea, uno no se puede imaginar pues tener algo distinto, ¿no? Después de todo lo que hemos tenido que vivir. A ver, doctor, estamos hablando de un poco cómo está la generación ahora y hacia dónde estamos caminando a 20 años, a 30 años. Y que aparezca un tipo como Antauro Humala hoy, no sé si es mejor que aparezca en 20, 30 años con la cantidad de gente que va a haber votando, ¿verdad? O sea, los chicos que hoy tienen 15, 16, 17, que están mamando esta leche intoxicada de todo este progresismo que vemos en redes sociales y esa estupidez, como usted bien lo ha dicho, que nos están dando a borbotones. No sé qué va a pasar si es que en el Perú la mayoría es así en un tiempo, pero igual, o sea que... A ver, Antauro Humala, a mí, yo lo tuve acá hace algunos días, lo entrevistamos, a mí me parece que es un tipo que está averiado por el rencor. El rencor se le salía por las orejas. Rencor contra su padre, rencor contra su familia, rencor contra el país, rencor contra Lima, rencor contra los blanquitos, rencor contra los de la costa, rencor contra los que no piensan como... O sea, estaba lleno de odio. Alguien que llega así a un gobierno de un país tan complicado como el Perú, polarizado, eso es ingrediente para trinitrotolueno, ¿verdad? Así es. Inmediatamente, ¿no? Así es, sí. Claro, el efecto social es pues imposible de predecir en términos de catástrofe, ¿no? O sea, ¿qué puedes esperar de alguien que gobierne el país de esa manera? Fusilamientos, encarcelamientos, persecuciones y nada de desarrollo. Fíjate, ese tipo de propuestas, por ejemplo, de naturaleza autárquico. El Perú no es un país industrial, el Perú no puede generar una economía autárquica. El Perú necesita de las inversiones, pero evidentemente inversiones que se adecuen a los estándares normativos nacionales e internacionales y no vengan a hacer lo que les da la gana. Exacto, como los chinos. Mercantilismo no, ¿verdad? Claro, nada de mercantilismo. Pero este señor definitivamente dice no a todo. Nosotros aquí vamos a hacer nuestra propia iglesia, vamos a hacer nuestra propia religión, vamos a hacer nuestra propia economía. Bueno, una cosa de esa naturaleza pues no dura un año y medio. Ya lo hemos visto con Pedro Castillo, ¿no? Si la gente no quiere aprender es porque ya... a lo mejor será cierto esto del amor serrano, ¿no? Y lo digo yo, que soy serrano. Yo también lo soy cusqueño. ¿De dónde es usted, doctor? Huancaíno. Huancaíno. Doctor, y a ver... Me cuentan, me dicen, sin confirmar, como decía Magali Medina antes, que el señor Alberto Fujimori ya decidió postular a la presidencia. Está bien grande el señor, va a llegar a los 90 en cualquier momento, y no sé si la salud le va a dar para no sostener un gobierno, sino sostener una campaña, que normalmente son arduas, esforzadas, tienes que caminar, subir, bajar, etcétera. ¿Cómo lo ve usted? Me parece que Alberto Fujimori es una persona lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que él, en las condiciones etarias y de salud en la que se encuentra, no podría sostener pues ni una semana de campaña electoral, ¿no? Debo asumir entonces que aquí hay un gato encerrado, ¿no? Y que ese gato encerrado implica con seguridad encumbrar a Keiko Fujimori lavándole la cara de alguna manera después de todos los agravios que ha tenido que padecer y sufrir, básicamente por responsabilidad propia, porque mucho de lo que le ha pasado a Keiko Fujimori es consecuencia de su torpeza política, una de las peores lideresas de la política que tenemos en el país. Y también a ello se suma pues el haber sido el blanco de los odios de enfermos como este señor que escribe contra Alan García, Cateriano, por ejemplo, ¿no? O el fiscal psiquiátrico José Domingo Pérez. Sin contar a Gorriti, ¿no? Bueno, y etcétera, y toda esa pléyade de gente que, repito, tiene un odio enfermizo contra el fujimorismo y que al no poder dirigirlo ya contra el padre encarcelado tenía que dirigírselo a alguien, en este caso es Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, debería yo suponer que
algo por ahí se viene, ¿no? Porque Quizá, doctor, a ver, me parece que tiene usted mucha lógica lo que está diciendo, porque la idea que nos está vendiendo la gente que está alrededor de Alberto Fujimori es que Alberto Fujimori y su hija no se están llevando muy bien, que incluso la ningunea, que la ha arrimado a un lado, que no la quiere poner en la lista, que sí la quiere poner, etcétera. Y da la impresión de que no sé si eso es tan verdad como una especie de artilugio para ponerlo al chino, Alberto Fujimori, como el candidato y que no necesariamente está a favor de su hija. Quizá puede ser un ardid político nada más medio publicitario para que al final ciertamente él dé un paso a costado y sea ella la que pueda asumir, o en todo caso, a ver, no sé, ¿cómo lo ve usted? ¿Puede ser eso? ¿por qué te digo esto? Yo tengo la información de fuente directa y muy confiable, que la liberación de Alberto Fujimori fue consecuencia de un pacto en el que entró Keiko Fujimori con Dina Boluarte. Y para este efecto sirvió como canal de colaboración la señora Marta Moyano. Y fue ella precisamente quien, a cambio de este pacto, operó de la manera como lo hizo, convirtiéndose en el agente Roberto para tumbarse a Patricia Benavides. Entonces, si Keiko Fujimori se ha arriesgado ahora ella, porque la vez pasada fue Kenji con PPK, pero si lo hizo ahora Keiko, dadas las características digamos, de los lazos familiares de los Fujimori, no creo que lo haya hecho solamente por amor al padre. De hecho, recuerda que ella se opuso varias veces a la presentación de habeas corpus, Sí, y claro. lo cual era inexplicable Sí, claro. para quien es hijo, ¿no? Pero que lo haya hecho ahora, no solamente por amor al padre, si es que acaso lo hay, era porque había un cálculo político de por medio. Entonces, cuando dicen que no, están peleados... Lo cual ya te pinta a una personalidad un poco, o sea, no sé si es la indicada para asumir hoy el país, ¿no? Bueno, Keiko Fujimori no está habilitada moralmente ni políticamente para dirigir ni siquiera la PAFA del colegio de sus hijas, ¿no? Definitivamente. A ver, doctor, y Porky, Rafael López Aliaga, que a ver, se está peleando con todo el mundo, mi buen amigo Rafael López Aliaga, y no estoy seguro si es que realmente se va a lanzar. Él ha dicho que no va a renunciar a la alcaldía. Se lo han preguntado y lo ha dicho, pero también a veces pues, el alcalde de Lima dice una cosa y luego está diciendo una cosa diferente. ¿Cómo ve usted la posible eventual candidatura de él? Con honestidad te digo que, y te lo voy a decir en términos generales, para mi gusto, inspirado en principios, si una persona lanza candidatura a la presidencia de la República y no gana, porque le hicieron fraude o porque simplemente no llegó a convencer al electorado o lo que fuere, pero perdió las elecciones, luego se presenta para las elecciones municipales de la municipalidad más importante del Perú, que es Lima, me da la impresión entonces de que no tiene o no tenía la idea clara y determinada de que quería ser presidente de la República, sino que simplemente quería tener un cargo público. Entonces, daba lo mismo si llegaba a ser presidente o si llegaba a ser alcalde. En este caso se terminó convirtiendo en alcalde. Prometió que iba a convertir a Lima en una potencia mundial. Bueno, ya casi vamos 1 año y medio de su gestión y eso no solamente no se ve ni como germen, sino que realmente está sucediendo lo que tenía que suceder. Es decir, hay que ser ingenuo para pensar que Lima en 2 años o 3 años se va a convertir en una potencia mundial. Eso no puede pasar en absoluto, ¿no? Entonces, digamos, es otra vez el político tradicional que se presenta con la figura de un outsider
que sin embargo tiene las mismas prácticas, ¿no? Y que apunta a lo que fuera. Por eso es que a mí Lourdes Flores no me gustaba, por ejemplo. Yo tengo una amistad con Lourdes Flores, pero no me gustó eso de que me presenté para la presidencia, no gané. Me presenté para la de Lima y encima ofendí a los electores, tampoco gané. Luego otra vez, ya no, pues, o vas a la presidencia y vas a la presidencia, o vas a la municipalidad y vas a la municipalidad, pero no el premio Consuelo. ¿Tú te imaginas a Alan García perdiendo las elecciones y consecuentemente postulando para alcalde de Lima? El ego no le daba para eso. Es que no solamente es el ego, sino que es la visión, es el objetivo. Es el objetivo. Entonces, si tú te propones ser presidente de la República, sigue intentando ser presidente de la República, pero no caigas en el, bueno, ya el premio Consuelo para ser autoridad, ¿no? Hay algunos otros candidatos más, vamos a ir corriendo un poco. No me acuerdo el apellido, pero es el decano de la Universidad Nacional de Ingeniería. Comunista. Que ha avisado claramente que él va a postular. Tiene un discurso parecido al de Antauro Humala, aunque ciertamente no es tan carismático como podría ser Antauro Humala para algunas personas. ¿Cómo lo ve usted a él? Ni lo veo. No. Está saliendo por todos lados, ¿sabes? Está en las radios, lo entrevistan en los programas y tiene es bien efervescente el señor, bien rojo, ¿verdad? Pero un rojo así medio clásico, ¿no? Bueno, es una variedad más del rojerío peruano, que gracias a Dios está atomizado, y cuando no atomizado están peleados entre ellos, como por ejemplo este papelón y ridículo que ha hecho Marisol Pérez Tello con Flor Pablo, con su Lo Justo, uniéndose a la a este remedio de partido, primero la gente, ¿no? Entonces, donde ya saltó el saltimbanqui, bueno, ese es el trabajo del saltimbanqui, pues ¿cómo se llama este señor que hoy día se pone la camiseta rosada, mañana la camiseta roja, después la camiseta verde, canoso él, bueno, se me va el nombre, debe ser bastante tacaño además, ¿no? Gino Costa. El exministro. Así es, efectivamente. Entonces, papelones, ¿no? Entonces, mientras la izquierda siga siendo lo que históricamente ha sido, atomizada, enrevesada, peleada consigo misma, la izquierda no tiene la oportunidad de llegar. A ver, y por último, el multimillonario dueño del grupo AGE, ¿no? de Colarreal, de Vizcola, etcétera, Carlos Añaño, se ha comprado su partido. ¿Ok? Se ha comprado el partido Perú Moderno, que ya anunció la inscripción de Carlos Añaños como candidato presidencial. Ahora, a ver, antes de conocer su opinión, lo que yo opino es que yo simplemente me parece muy negligente, muy irresponsable presentarse como candidato ahora y empezar a hablar en contra del statu quo y del establishment y de los caviares, cuando, por ejemplo, en tiempo de pandemia al señor Carlos Añaño ni lo escuché, no apareció. Es más, ni lo conocía. Yo sabía que existía un Carlos Añaños por ahí, pero la cara nunca se la había visto. Yo, bastante proletario, pues no me codeo con la gente de la High Life, nunca lo conocí. Y la verdad, en el tiempo de Castillo sobre todo, al señor nunca lo vi. Nunca lo vi hablando. Yo soy productor de Combates y estábamos ahí echándonos con Castillo todos los días. A Carlos Añaños yo no lo vi nunca. Ni opinando, ni hablando, ni con una bandera en la calle. No lo vi. Pero hoy se quiere lanzar como presidente criticando todo lo que debió haber criticado en el tiempo de Castillo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, no solamente no lo viste en esa época, no lo viste nunca, en realidad, porque él es un empresario. Y como lo has dicho bien, es un empresario que cree que, como Acuña, ¿no? Con plata como cancha, tú compras de todo y compras personas. Ahora te puedes comprar un partido político. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Es peligrosísimo realmente porque, en principio, tú le puedes poner la etiqueta de partido a una empresa política, pero en realidad no es un partido, ¿no? Porque para que podamos hablar de un partido, en esencia, tienes que tener 3 requisitos como mínimo, ¿no? En primer lugar, tienes que tener una doctrina que te permita generar una cosmovisión del mundo. Es decir, una forma de interpretar y entender la realidad. ¿Por qué es importante esta doctrina? Porque a partir de ella se deduce el segundo elemento. Tú puedes proponer políticas públicas
con las que pretendes solucionar los problemas que has identificado, Habiendo identificado cuáles son los principales. justamente por la cosmovisión que tú tienes de esa realidad. Y en tercer lugar, tienes que tener un partido descentralizado a nivel nacional con militancia que tenga fe y un credo en esa doctrina y por la cual estén dispuestos, si es necesario, a dar la vida. Es decir, gente no fanática, sino gente militante. Y la militancia no se hace... A ver, vamos a suponer que viene Carlos Añaños y te dice, Fabricio, como tú eres un gran comunicador, yo creo que tú podrías ser un buen candidato el día de hoy. Mira, te voy a dar $100,000 para tu campaña, pero necesito que seas el 3 y que me movilices la red. Y vamos a suponer que tú, carente de principios, por supuesto tú no vas a aceptar, pero vamos a suponer en un escenario que sí aceptaras. ¿Tú podrías llamarte militante del partido? Donde ni siquiera le has preguntado. Bueno, ¿y cuál es su doctrina, señor? ¿Cuáles son los problemas sociales del Perú que usted pretende resolver? ¿Y cuáles son las propuestas de política pública a partir de qué identificación de lo que sea? Es más, ¿yo cómo me puedo identificar con usted si nunca he estado con usted? ¿No es cierto? Entonces, fíjate, ¿por qué el APRA, por ejemplo, tiene 100 años? Justamente porque tiene esas 3 características. ¿Por qué el Partido Comunista... Usted es aprista, ¿verdad? Yo soy aprista y con mucho orgullo. ¿Por qué el Partido Comunista, fundado por Mariátegui como Partido Socialista el 1928, va a cumplir 100 años? Porque tiene esas 3 características. Pero dime, el resto de las organizaciones, Acción Popular desgraciadamente es inexistente, el PPC está muerto, eran partidos, pero fuera del APRA y el Partido Comunista de verdad no estoy hablando de caviares. Dime, la empresa de Acuña o los movimientos regionales, ¿no?, que lanzan candidaturas. Si ganan las elecciones, la militancia continúa. Si pierden las elecciones, se disuelve y ya no eres militante. Eso no es militancia. Ahora, ¿y la candidatura del APRA cómo va, doctor? A ver, chismeme, a ver, ¿cómo va? ¿Va a haber una candidatura o va a haber alguna alianza? A ver, hace unos días ha circulado por las redes sociales una supuesta decisión que habría tomado Roque Benavides en la ciudad de Trujillo después de haber dado un meeting, ¿no?, juntamente con algunos dirigentes apristas, indicando que desea postular a las elecciones internas del partido aprista, con la intención de convertirse en candidato a la presidencia de la República. Personalmente, dentro del partido no se ha confirmado que algo así haya sucedido, pero vamos a suponer de que eso sea cierto. Bueno, sería pues una primera opción y alternativa. Aparecerá seguramente alguna otra por ahí, pero en buena cuenta lo que la mayoría de apristas queremos es que el APRA, en su proceso de resurgimiento centenario, se presente con candidato propio y no ajeno. El APRA ya ha pasado la experiencia de tener alianzas como la que se tuvo, por ejemplo, con el PPC, con Lourdes Flores, que han sido fracasos absolutos y totales. Y más bien, por el contrario, de lo que se trata es de demostrar que el APRA sí tiene la experiencia, el conocimiento histórico, la doctrina y en base a ella las propuestas de solución de políticas públicas para un Perú mejor. En esa línea podríamos todavía nosotros esperar entonces que más o menos hacia el mes de marzo del próximo año empiecen a perfilarse realmente las verdaderas candidaturas. Mientras tanto, todavía son flatus vocis, ¿no? Sí, claro, pero hay posibilidades de una alianza, hay posibilidades de que aparezca, hay posibilidades. O sea, estamos hablando todavía en el término hipotético, ¿verdad? Se ha dicho eso, pero te repito, la mayoría de apristas lo que queremos
es una candidatura aprista, propiamente. Vamos a ver qué pasa en el camino todavía, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Pacheco Mandujano, por su visita. Muchas gracias. A ti, Fabricio, encantado de colaborar siempre en el programa. Bien, ha estado con nosotros el doctor Luis Pacheco Mandujano, analista político, abogado penalista con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Ya volvemos con Hora Punta con Fabricio Escajadillo. Hola María, ¿y encontraste el lugar que buscabas para estudiar educación pedagógica? No, por más que busco o está muy caro o se me cruza con mi trabajo o no están acreditadas. Creo que trabajaré unos años para poder reunir más dinero. No te desanimes, tengo un lugar perfecto para ti. ¿No te enteraste de la Escuela Superior Pedagógica ELIM? No, ¿puedes contarme un poco más? Claro, aparte de ofrecer una amplia gama de programas académicos de alta calidad, como educación inicial, primaria, secundaria, matemáticas, comunicación, idiomas, también es la primera escuela cristiana de educación superior pedagógica del Perú y Sudamérica. ¡Guau! Pero debe estar muy cara. Además, no me siento preparada para postular aún. Eso no es problema, porque aparte de ofrecer una amplia gama de programas académicos de alta calidad, también cuentan con el CEPRELIM, un programa de reforzamiento intensivo diseñado para prepararte para el examen de admisión. Eso suena genial. ¿Cuándo es el próximo examen de admisión? El cierre de inscripción para el CEPRELIM es el 9 de agosto y el examen de admisión es el 10 de agosto. Pero no te preocupes, aún estás a tiempo de inscribirte. ¡Perfecto! ¿Dónde puedo obtener más información? Puedes llamar al 997-347-309 o al 948-356-959 para obtener todos los detalles que necesitas. No te pierdas esta oportunidad de alcanzar tus sueños académicos. Escuela Superior ELIM, donde comienza tu futuro. Había una vez un joven que mientras caminaba por el bosque se encontró con un feroz y hambriento león. El animal se acercó rugiendo y mostrando sus afilados dientes. Pero ese joven, con valentía, comenzó a luchar contra el león con sus propias manos. ¡Guau! ¡Qué valiente! ¿Y qué pasó luego? ¡Él ganó la pelea! ¡Qué bien! Comienza tus mañanas con relatos maravillosos, narrados por la tía Ani. Disfruta de sus historias todos los sábados a las 9:30 de la mañana. No te pierdas las historias nunca antes contadas en Una vez en la Biblia. Sintonízalo, solo por Betel te acompaña. Visita el templo del Movimiento Misionero Mundial en San Martín de Porres, Avenida Quilca número 710, altura de la cuadra 42 de la Avenida Perú San Martín de Porres. De martes a domingo, 6:30 de la tarde. Servicio dominical, 11 de la mañana. Ven con toda tu familia y recibe la bendición de Dios. La bendición de Dios. Prepárate para el mejor magazine familiar de los sábados. Una voz referente con Katia Aguirre. En nuestro programa no nos quedamos cortos. Hablamos de todo lo que le interesa a tu familia, desde consejos prácticos hasta historias inspiradoras que fortalecen nuestra fe. Conéctate conmigo todos los sábados a partir de las 11 de la mañana y vive un programa lleno de aprendizaje y momentos memorables. Una voz referente con Katia Aguirre. Tu magazine familiar semanal por Betel Radio 100.1 FM. Betel te acompaña. Divertidas, musicales y con una buena conversación. Así son tus tardes en Entre Notas. Sintoniza Betel Radio de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y conéctate a través de nuestro WhatsApp 947-246-545. Por Betel te acompaña.
Continuamos en Hora Punta con Fabricio Escajadillo. Bien, tengo algunos segundos para despedirme del programa. Gracias a ustedes por la sintonía del día de hoy. Necesitamos... A ver, me escriben y me dicen, Fabricio, deja de estar hablando en términos de izquierdas, de derechas, hay que unir al país. Bueno, a ver, yo no estoy hablando en contra de la desunión del país en función de simplemente el aire, el viento. Hay que determinar y definir claramente lo que es verdad de lo que es mentira, de lo que ha sido probadamente bueno para el país y lo que, a ver, y los humos que nos quieren vender como soluciones cuando no son otra cosa que caminos al despeñadero, al barranco. Y lo primero que tengo que hacer por el bien de mi país es, desde mi posición como periodista, decirle al país a través de las tribunas de Betel Radio y del lugar en donde trabajo en la noche y de mis redes sociales, cuál es la verdad y cuál es la mentira, desde mi cosmovisión y desde mi conciencia. Y primero, y si eso causa divisiones o causa que alguien alguien o algunos me digan, oye, Fabricio, lo que estás haciendo es crear más odios en vez de no hay que ser tan separatistas, no hay que ir por la gobernabilidad, por la unificación, significa que no entienden el asunto, ¿ok? El Señor no vino, en ese sentido no vino a unir, vino a traer división, dijo el Señor, y espada, para estar unos contra los otros, etcétera. Porque la predicación del Evangelio causa eso. Y mi mover político, mi mover económico, mi mover social, mi mover cultural, está atravesado por el Evangelio. Cristo Jesús muriendo en la cruz por los pecados de los suyos. Sencillamente como eso. Por los pecados del mundo, salvando a un montón de gente. Entonces, tengo que decirles que voy a mantenerme en mi posición, llamando o tratando de llamar con la anuencia del Señor al pan, pan y al vino, vino. Dios les bendiga. Nos queda mucho camino por recorrer en este Perú rumbo al 2026. Ahí estaremos. Chao, hasta mañana. La hora punta termina, pero las noticias continúan y nosotros seguiremos trabajando para brindarte cada día la mejor información. Nuestra cita contigo es de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Ahora sigue disfrutando de la programación de Betel Radio. Te acompaña. En Mepeña, Valle de Gran Riqueza Agrícola. Sintonízanos en los 104.7 FM. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Mirar desde esa ventana de ese sexto piso era ver un paisaje gris y sombrío, porque la ventana de ese apartamento daba a un oscuro callejón del barrio de Harlem de Nueva York, y el callejón era en sí mismo un enorme depósito de basura infestado de ratas. Y por esa ventana, a 30 metros de altura, se cayó el pequeño Ramal Gentry, de 2 años de edad, hijo de Rhonda Gentry. Pero la basura lo recibió blandamente, como los mismos brazos de su madre, y el pequeño no sufrió más que el susto. Dios